con tinto y nos demoramos, Lucho. Pásele un trago. Muchas gracias. Muy feliz de estar aquí. Vengo recién bajándome del avión, que además se atrasó, ¿eh? De tal manera que del proveedor al consumidor, como dicen habitualmente en los reclames y todo este mercadeo que hacen constantemente. Pero muy contento de estar acá con mis queridos amigos y colegas, con ustedes, después que estuvimos en la ciudad de Arica conversando y soñando un poco con estar en esta capital de los virreyes y hablarles de mi país, que era el último reducto de esta América precolombina y posteriormente de esta Hispanoamérica con tanto acento español. Este título que puse de Esculapio en el Reino de Chile es un poco pretencioso. Estuve hace 2 meses en Grecia y encontrarme con Esculapio, con Asclepios ahí en el museo fue una gran impresión. Y pensar que Asclepios llegara hasta el Reino de Chile, ¿no? Era un poco un sueño, pero lo titulé de esta manera porque esto es una cosa de mucho contraste. Evidentemente que el Reino de Chile es un título muy especial que le dio Carlos V a esta región de América para justificar que a Felipe II lo nombraba príncipe de un reino, porque no se podía casar porque él no era príncipe de un reino, ¿no? Entonces dijeron, bueno, hagamos, ¿qué tenemos? Mire, ahí al final de Sudamérica hay una tierra que se llama Chile. Bueno, hagámoslo reino, como esas cosas que se hacían, como lo hacía el emperador Carlos V de España, primero de Alemania. Y así se hizo a Chile reino. Distaba mucho ser un reino como pensaban que eran los españoles y los europeos. Pero en todo caso es un poco anecdótico encontrarnos cómo ha ocurrido el desarrollo de la medicina chilena, empezando por este viaje de Esculapio al Reino de Chile. Chile tuvo la suerte de tener un conquistador letrado, don Pedro de Valdivia, profesor de escuela, que aventajaba a muchos conquistadores en que él sabía leer y escribir, tenía una cultura, era un hombre brillante, muy bien preparado, y se transformó en un gran guerrero, en un gran soldado, en un gran apoyo de Pizarro. Y después del frustrado viaje y descubrimiento de Almagro, que buscaba un imperio como el incaico y que encontró piedras, algunos árboles y unos aborígenes muy hostiles, regresando posteriormente hacia el Perú con sus vestimentas destrozadas, hechas huilas, y que cuando los vieron llegar les pusieron los rotos de Chile. Y ese apodo lo hemos llevado los chilenos desde esa época. Por eso siempre habla de los rotos de Chile y el roto chileno, porque ni siquiera tenían ropa para vestirse bien. Bueno, pero don Pedro salió muy bien vestido del Cusco, don Pedro de Valdivia, y ahí lo vemos. Esta es una pintura que existe en Santiago, ¿no? Aquí está don Pedro de Valdivia, con sus banderas muy españolas, con todos sus huestes, y este hombre conocedor de la geografía que le está indicando con esa mano, le dice, váyase para allá, no moleste más aquí en el Perú y váyase para allá, allá va a encontrar mucho oro, le va a ir muy bien. No es así, no había oro en Chile, pero partió don Pedro Valdivia con una pequeña colonia. Anteriormente, Almagro en 1535 había salido del Cusco, se fue por la cordillera, por el altiplano, la zona de Bolivia, y por toda la cordillera porque tenía agua para sus huestes, pero también tenía frío y le tocó un invierno terrible. Están descritas
todas las lesiones, las isquemias por frío de estos descubridores y conquistadores en su paso por la cordillera de los Andes, a tal punto que relatan que una noche uno de sus soldados, al sacarse las botas, vio que le faltaba algo. Le faltaban los dedos que habían quedado pegados en las botas al quedar congelados. De tal manera que llegó con la mitad del pie para poder bajar posteriormente aquí en el valle del Copayapo, Copayapo que significa un tazón de joyas, ilusiones que no hacemos los chilenos porque nunca había joyas tampoco, y llegó Almagro hasta Santiago, se encontró con los indios muy hostiles, no encontró oro, él pensaba en encontrar un imperio como el de el Perú y como el de Atahualpa, no encontró nada de eso y se devolvió con sus rotos de Chile. Don Pedro, que era como español, ¿no? Era un hombre muy porfiado, le dijo, pues yo voy. Y así se le ocurrió venir, pero se fue por el camino del Inca, no se fue por la cordillera, por el frío, se fue por el camino del Inca, por la pampa del Tamarugal, llegó a Santiago y exploró hasta el sur. Hay que recordar que el imperio incaico llegó en Chile hasta el río Maule, o sea, bastante al sur, que fue todo lo que exploró Pedro Valdivia y primero fundó la ciudad de Santiago. Y este don Pedro, entonces, que vemos ahí, esta es una pintura de Fray Pedro Subercaseaux, que se llama La Fundación de Santiago, el 12 de febrero de 1541, y vemos a don Pedro Valdivia, que se le ha definido como un hombre sagaz, caudillo previsor, trajo consigo en su caravana del Cusco soldados, clérigos, frailes, capellanes, alarifes, escribanos, secretarios de carta, yanaconas, incluso una mujer, para que no digan que nosotros no reconocemos el género femenino y no le damos la importancia. Don Pedro ya se la había dado, ¿no? Como para llegar al reino de Chile con una mujer en esa época, que no era su mujer tampoco, ¿no? Era una viuda, había venido a buscar a su marido, se encontró que el marido estaba viudo, conoció a don Pedro y le dijo, bueno, yo te acompaño, total estoy viuda. Así que, pero no trajo médicos, no trajo ningún médico. ¿Por qué? Porque los conquistadores morían en el campo de batalla y no en la cama. No se entrometían en drogas ni doctores. De tal manera que Chile empezó muy mal su historia de la medicina, sin médico, ¿no? Sin médico, los conquistadores se preocupaban más de traer un confesor para cuidar su alma más que su cuerpo. Así que así empieza toda esta historia médica en Chile sin ni siquiera un médico que hubiera traído Pedro de Valdivia. Pero, como decía, trajo una mujer, doña Inés de Suárez, que se transformó y fue la primer cirujano y la primer médico de Santiago. Esta era una mujer malagueña, ¿no? Malagueña, muy de armas tomar, como para venirse sola de España a meterse a América, fíjese usted, en esa época, encontrar en busca de su marido, encontrar lo que él se había muerto y arreglársela para participar en la caravana de don Pedro Valdivia. Le salvó la vida cuando algunos de sus hombres quisieron matarlo y robarle lo que él traía, ella lo defendió, era una mujer de armas tomar. Y aquí la vemos en esta pintura cuando ocurre el asalto y quema del Santiago de Nueva Extremadura, que estaba recién fundada. Don Pedro Valdivia se había ido al sur, hacia Concepción, deja algunos soldados, algunos ayudantes, y deja a doña Inés. Y doña Inés tiene que defender Santiago cuando es atacada. Y la vemos ahí con armadura puesta y con una espada en la mano. De tal que era mujer, como decimos, de armas tomar. Doña Inés de Suárez entonces se transforma por el destino en esto. Y entonces don Pedro le da el título de médico, fíjense usted, porque el cabildo
le dice a don Pedro que no puede tener a esa mujer que no es su esposa en su casa. Y don Pedro, que se la sabía toda, le dice, pero es porque yo la recogí en mi casa para servirme de ella por ser mujer honrada, para que tuviese a cargo de mi servicio en limpieza y para mis enfermedades. ¿Ven ustedes que en ese momento él justifica que está doña Inés en su casa para que lo atienda a él y se preocupe de sus enfermedades? Le da un título honorífico de médico que no tenía, pero se transforma en la primera mujer médico de Chile. Aquí vemos el ataque de Michimalonco, que es el toqui de las tribus en Santiago, que aprovechando que Pedro Valdivia no está, ataca Santiago y lo destroza, lo quema, y ante el pavor de los que quedaban, y doña Inés entonces tiene que salir en defensa de esa ciudad recién fundada, y la defiende bastante bien. Tan bien que, como vemos aquí, como diría la canción, voy a perder la cabeza por tu amor, ¿no? Ella hace perder la cabeza no a uno, sino que a 8 caciques que tenían de rehenes. Y para repeler a los aborígenes, entonces, ella con su mano y con su espada le corta la cabeza a los 8 que tenía rehenes y les tira la cabeza a los aborígenes. Esto para que aprendan lo que yo soy capaz de hacer con una espada. Enfrentarse a una mujer así no es fácil, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que corrieron aterrorizados y doña Inés salvó Santiago, y con esas mismas manos con que ella había cortado la cabeza de estos caciques, curaba las heridas, las lesiones, la fractura de sus soldados que habían sobrevivido, y doña Inés aprendió a usar la abundante cantidad de hierbas que hay en toda la región de Chile. Chile tenía una gran cantidad de hierbas, también hierbas curativas, que aún todavía el pueblo continúa usándolas. Y nosotros a veces tomamos, después de un almuerzo, una comida, un agua de hierbas para que la comida nos caiga bien en el estómago, no nos moleste, nos sintamos bien. Y eso es un poco herencia de doña Inés, que se transformó en una herbolaria y clasificó un poco estas hierbas y se transformó así entonces en la primer médico de Chile. Cuando llega una orden del rey que había que fundar hospitales en las colonias, don Pedro, que era muy cumplidor, fundó el Hospital Nuestra Señora del Socorro. ¿Y qué hizo? Nombró a doña Inés su primera directora y protomédica. O sea que nosotros empezamos muy reconocedores de las habilidades de esta mujer, que se transformó en la directora del hospital, y ella dirigía este hospital a falta de médicos, hacía curaciones, atendía a todos los enfermos, y todo el mundo la quería mucho, y hay un gran recuerdo de doña Inés. Nosotros decimos que es nuestra tatarabuela, que llegó por estas circunstancias y que la tenemos grabada a doña Inés. Acaba de publicarse un libro de Isabel Allende, esta escritora, más escribidora que escritora, como digo yo, que se llama Doña Inés del alma mía, y que se refiere especialmente a Inés de Suárez. Ocurre que a Valdivia le fue muy bien en la fundación de Santiago, encontró unas minas de oro en Marga Marga, extendió la ciudad, empezaron a cultivar, ¿no?, la agricultura, la crianza de animales, les fue bastante bien. Entonces, hasta ahí habían andado muy bien con doña Inés, lejos del mundo, fíjense ustedes, Chile, la última parte, hasta que le fueron con cuentos al rey y le dijeron, mire, no puede ser que un conquistador, que usted lo ha nombrado gobernador, ¿no?, del reino de Chile, esté amancebado con una mujer que no es su esposa. Entonces el rey dijo, pues que la esposa se vaya a Chile, y le mandó a la esposa.
doña Marina de Gaete. Y hasta ahí le llegó este asunto a don Pedro, y para que no hubiera problema, muy hábilmente la casó con el capitán general Rodrigo de Quiroga. Uno de sus amigos le dijo: cásate con esta mujer porque si no va a tener lío con la mía y con el rey. De tal manera que entonces don Pedro casó a doña Inés con don Rodrigo de Quiroga. Y le dio una dote bastante buena, de que le dio la parte que en Santiago se llama el Barrio Alto, todo lo que es Providencia, Las Condes, Vitacura, todo hacia la cordillera, que es el barrio más caro de Santiago. Esa fue la dote que le dio don Pedro a doña Inés. Se lo había ganado con creces. Y Valdivia se va al sur a enfrentar a los araucanos allá, que eran muy buenos guerreros. Le va muy mal, pierde la batalla de Merigüeño y Curalaba, es capturado Valdivia y entonces ahí lo enjuician y lo matan de un mazazo. Muere entonces don Pedro Valdivia, pero ella ya no quedó viuda, sino que ya estaba casada con Rodrigo de Quiroga, que asume entonces la jefatura. Y ella sobrevive bastante, puesto que muere de más de 70 años, ¿no? Y está enterrada en una iglesia que está en el centro de Santiago. Y ahí está su tumba, a doña Inés, este primer médico de Chile. Después de la muerte de Valdivia, entonces se nombra a un segundo gobernador. Y este gobernador de Chile, don Francisco de Villagra, que se ve bastante bien ahí en la pintura, gordito, con buena complexión, se ve en buenas condiciones. Sin embargo, aunque había resistido el embate de los araucanes, no pudo resistir los embates del protomédico, el bachiller Bazán. Este bachiller Bazán tenía la costumbre de hacer tratamiento con sales de mercurio, hacer unciones de sales de mercurio, los bañaba en sales de mercurio y les daba sales de mercurio. Lógicamente que le provocó una insuficiencia renal aguda y don Francisco tenía una sed enorme, estaba en anuria, y se pidió un jarrón de agua y se lo tomó y se murió. Entonces este bachiller Bazán le echó la culpa al agua que había bebido. O sea, él había hecho todo lo posible por salvarle la vida, pero se murió por el agua, no por impregnarlo con sales de mercurio. O sea, sí ven ustedes que este hombre que ejerce como médico en ese momento, nada menos que mata al segundo gobernador de Chile, don Francisco de Villagra, a los 56 años de edad en 1563. Luego aparece otro licenciado, ¿no?, porque eran licenciados o bachilleres, Alonso del Castillo, quien era un hombre muy simple y se conformó con recibir en papa y maíz su salario anual de 238 pesos por asistir 2 veces al día al Hospital del Socorro. El hombre no sabía mucha medicina, pero ganaba esto y con esto se conformaba. Y como la mortalidad era muy alta, cuando el gobernador le preguntaba qué pasaba, él decía: los indios se mueren porque se quieren morir. Una buena justificación. Ese es el segundo de los médicos de Chile. Después aparece un tal Alonso de Villadiego. Todo su saber consistía en una mazamorra de los aforismos de Hipócrates mezclado con los preceptos de Avicena. ¿Y qué es lo que ocurría? Que realmente no tenía idea de medicina, daba cualquier cosa, y a los pocos días de tratamiento sus pacientes tomaban las de Villadiego, es decir, se morían. Entonces en Chile, cuando alguien se muere, le dice: ¿y fulanito que no tomó las de Villadiego? Todavía decimos así en Chile, para decir eufemísticamente
que el médico que lo trataba no lo pudo curar y que tomó las de Villadiego y se murió. Pasaron los años y el gobernador don Alonso de Rivera, avergonzado y dolido, hace traer de Lima a los hospitalarios de San Juan de Dios para que se hagan cargo del hospital en 1617. El hospital, como ven ustedes con estos médicos, era un desastre, sucio, maloliente, con putrefacción de infecciones intrahospitalarias, toda esta gangrena de los hospitales. Entonces Alonso Rivera, muy preocupado, escribe a Lima y le dice al virrey: mándeme a los hospitalarios San Juan de Dios, que dice que lo han hecho muy bien en Granada, y bien llegaron los hospitalarios San Juan de Dios, llamados también los padres Capacho, porque usaban una cubierta que en la cabeza. Y ellos se hacen cargo del hospital en 1617 y su primer director es el prior Francisco Gómez de Ávila. Esta es una pintura precisamente de San Juan de Dios, tomando a los heridos, a los enfermos, hasta un niño, ¿verdad? Cómo había esta tremenda preocupación. Este San Juan de Dios, que para ver cómo atendían en el hospital se había hecho el loco y había entrado a un hospital de psiquiátrico en Granada y vio cómo atendían a los enfermos, los trataban a palos, les tiraban agua, no les daban comida. Entonces se impresionó tanto que él fundó una compañía de hospitalarios para atender a los enfermos. Y como lo hicieron muy bien, el rey los mandó acá a los territorios americanos, y por eso que encontramos en América una gran cantidad de hospitales que se llaman de San Juan de Dios, tanto en Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Uno de los grandes hospitales de Chile es el Hospital San Juan de Dios, precisamente, que funcionó muchos años en el centro de Santiago, al lado de la iglesia de San Francisco y en plena Alameda de las Delicias o avenida del Libertador O'Higgins, y después se instaló, tiene un hospital grande, muchos pisos, frente a la Quinta Normal en calle Matucana. Ellos se hacen cargo del hospital y mejoran, notoriamente agrandan el hospital, construyen, mejoran el número de camas, la atención, la ropa, la comida. Y logran también tener donaciones en tierra. Varios vecinos le donan, le regalan fundos de tierra para que se financie el Hospital San Juan de Dios, para donde le llega la leche, el pan, la carne, el charqui, la harina tostada. Por lo tanto, el Hospital San Juan de Dios, en manos de los hospitalarios, se va hacia arriba y es lo que mejor que le ocurre a Chile durante la colonia. También que uno de sus miembros más destacados es el padre Pedro Manuel Chaparro. Este padre Pedro Manuel Chaparro, un hombre muy inteligente, muy observador, y él se dio cuenta de algo en Chile, fíjense ustedes, en este reino de Chile, de lo que ya había captado Jenner en Inglaterra en 1777, el que las mujeres que ordeñaban las vacas y tenían estas lesiones, estas pústulas en las manos, cuando había una epidemia de viruela, no se enfermaban. De tal manera que este Chaparro empieza a hacer una vacunación aquí en Chile, casi paralelo a lo que hace Jenner en Inglaterra. Cuando la corona española, con gran remordimiento de conciencia, se da cuenta que han traído la viruela al Nuevo Mundo y que la mortalidad en las especies aborígenes es enorme, se crea la expedición de la vacuna y se le encarga al doctor Balmes, ¿no?, que venga desde España a América trayendo la vacuna. ¿Cómo lo hizo? No tenían refrigeraciones, ¿no?, ninguna de las técnicas modernas. Fue a un orfanato y trajo 100 niños pequeños en el barco y los fue vacunando a medida que venía atravesando el Atlántico. Vacunaba a 5 niños y esperaba que madurara la vacuna,
De ahí tomaba una muestra, vacunaba 5 más y así fue vacunando hasta que llegó a México. Ahí en México Balmes divide su expedición, una se viene por el Atlántico y otra por el Pacífico, desde Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, vacunando, así con este mismo sistema de pasando la vacuna del niño a otro. Y le encarga al doctor José Manuel Grajales, un médico español, que es el que llega a Chile con esta vacuna, con esta enorme novedad. Y cuando llega a Chile se encuentra con algo increíble, que el cura Chaparro tenía vacunado al 60% de esta pequeña colonia, esta capitanía general que era Chile. Eso es un avance extraordinario y nos damos cuenta que en esta pobre capitanía general que era Chile, había que tener mucho ingenio para salir adelante, empezando con una médico mujer como Inés de Suárez y terminando con un cura muy observador que logró vacunar a la población. Desde entonces la vacunación contra la viruela fue sumamente importante en Chile y Chile pudo erradicar la viruela antes que en el resto del mundo la erradicaran. Es decir, de alguna manera, Esculapio ha justificado su viaje al Reino de Chile. Muchas gracias. Es muy amable, doctor Arzúi, por tan magnífica conferencia. Creo que ya se ha merecido un descanso, ¿no? Y no sé si hay alguna pregunta, algo. Solamente para decirles de que hemos retrocedido en el tiempo y nos hemos ido con el doctor Salaverry a los inicios de nuestra cultura pre-inca. Él hizo recordar a Julio Cetello. Hemos ido a Bolivia y nos hemos pasado con los viajeros de los medicamentos. Hemos ido a Ecuador y hemos visto cómo también los curanderos y las medicinas oriundas curan enfermedades. Y hemos llegado a Chile y vemos como Almagro, yo sabía de que Almagro se había ido con un médico, con su médico, Almagro, y tal es así que cuando Almagro viene de Chile porque le fue mal, se murió Almagro, o lo mataron, y Enríquez, que era su médico de Almagro, comenzó a cobrar de que Almagro no le había pagado y que él había sido su médico, que se había ido pues a Chile. No sé si sabes algo de Enríquez. Si no, nosotros no tenemos registros de eso, ¿no? La expedición de Almagro fue realmente desastrosa, ¿no? Le fue muy mal, perdió una enorme cantidad de ayudantes, de Yanacona y todo el mundo, de tal manera que volvió muy derrotado y todo lo que se consigna es que Almagro volvió con sus curas, sus frailes que llevaba y se vino cristianizando ciudades. Pero no tenemos ningún registro de nosotros que haya llegado con un médico allá. A lo mejor se avivó para cobrar los honorarios, que no se lo habían pagado, ¿no? Pero en ese sentido no tenemos. Y para nosotros el gran valor es Pedro Valdivia, que valorizó esta tierra, que vino como un Quijote. Para nosotros Pedro Valdivia es un Quijote, realmente, que vino a luchar con los molinos de viento. Y no le importó enfrentarse en una guerra. Estas guerras de Arauco duraron 300 años. 300 años. Hay toqui, ¿no? Extraordinarios, que hay Capulicán, Lautaro, Michimalonco, Rengo, Colo Colo, que por eso lleva el nombre de un equipo de fútbol, Colo Colo, ¿no?
porque eran tipos muy guerreros, tanto que uno de sus capitanes que vino y decía, estos araucanos se baten como tedescos. Como tedescos, o sea, como peleaban los germanos, los alemanes, la admiración. Y lo que sí es interesante es que después llega un poeta. No tuvimos médico, pero tuvimos poeta. Por eso tenemos a Neruda y a la Gabriela Mistral. Tenemos un poeta que es Alonso Ercilla, que inventó a Chile. Ese es un invento. Chile es un invento de Alonso Ercilla. Cuando dice Chile fértil provincia señalada en la región antártica famosa de remotas naciones respetadas por fuerte, principal y poderosa. Ese es el certificado de bautizo que le da Ercillo, que era un hombre muy culto. No teníamos médico, pero teníamos poeta. Muchas gracias, doctor. Estamos con la presencia de un colega, el doctor Medina, antropólogo. Nos gustaría una apreciación, doctor Medina, acerca de las exposiciones realizadas por nuestros invitados. Buenas noches a todos, y realmente sorprendido por la calidad de las exposiciones y sobre todo por la riqueza de información que se ha transmitido esta noche, donde realmente nos hace un reflexionar de esa historia que realmente creo nos ayuda a construir una propia identidad. Porque nosotros necesitamos en estos tiempos entender un poco esa medicina social, pero que nos ayude a construir una identidad no solamente peruana, sino también hay que ahora hablar de una medicina andina, donde involucra a todos los que son los países de Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y parte de la Argentina también. Entonces nosotros vamos a encontrar que hay hilos conductores, que tenemos muchos temas en común, tan igual como se ha visto ahora en las exposiciones, por ejemplo, que hizo el doctor Eduardo Crespo. Nos hizo una maravillosa exposición sobre cómo los sistemas médicos basados en aspectos culturales, sociales, marcan toda una pauta de cómo el hombre vivió una relación de armonía para encontrar la salud, o cuando éstas se desacatan y finalmente termina en la enfermedad. Entonces, no solamente era una cuestión de ver una cuestión patológica o de microbios o de virus, sino hay que entenderlo en una amplitud mayor para poder tener un criterio más amplio que hasta el día de hoy persisten, porque estos conocimientos no han desaparecido, estos conocimientos siguen vigentes. Por eso la importancia de entender el tema de la salud desde una perspectiva social, de una perspectiva cultural. Y el doctor Salaverry también nos hizo una majestuosa explicación de todo ese proceso de los sistemas de salud, donde lo estamos viendo desde un enfoque más social. Lo mismo también lo estamos viendo con el doctor Quiroga, con el doctor Sadi, que nos acaba de hacer una exposición también. Entonces vamos a darnos cuenta que en estos tiempos necesitamos fortalecer ese espacio de la medicina social, la medicina cultural, y creo que es un aporte y algo trascendental que el Colegio Médico tanto de Ecuador, Perú, Bolivia y Chile se estén uniendo para encontrar hilos conductores que fortalezcan más estos lazos de identidad, y sobre todo para ver qué podemos hacer de manera conjunta, porque los problemas son similares, porque la cultura no tiene una frontera geográfica, la cultura trasciende mucho más allá de esos espacios físicos, porque finalmente somos seres humanos que construimos permanentemente una cultura que nos hermana, nos integra, y creo que eso es lo fundamental. Y es más, ahora por ejemplo el Colegio Médico del Perú, que está haciendo la articulación con otros colegios profesionales. En mi caso vengo en calidad de representante del Colegio de Antropólogos del Perú. Entonces, eso da una fortaleza mayor para incorporar a profesionales de otras áreas para contribuir por el bienestar de nuestros países y de nuestra gente, que tenemos muchos temas en comunes. Esa sería una opinión. Bien, con las palabras del antropólogo Medina damos por concluida la reunión de hoy día, pero antes de eso quiero pedirles que presten su atención en las banderas, tanto en la bandera del Perú como en la bandera del Colegio Médico. Y justamente el símbolo del Colegio Médico es un instrumento quirúrgico, con lo que hacían las trepanaciones incaicas, ¿no?, en la cultura de Paracas. Y en la bandera peruana vemos justamente la medicina, que es el árbol de la quina.
Bien, lo cual nos relaciona verdaderamente con todo el tema que hemos estado escuchando hoy día. Mañana las conferencias van a ser en el Centro de Convenciones en la avenida 28 de Julio en Miraflores. No van a ser aquí por si acaso. Ok, muy amable por su presencia, a todos los expositores y en nombre del doctor Fernández, del Comité de Educación Médica Continua, les agradecemos su presencia. Hasta mañana. La rosa con el clavel, mi vida hicieron un juramento, mi vida hicieron un juramento, mi vida y pusieron de testigo, mi vida un jazmín, un pensamiento, mi vida